Hola a todos, buenas tardes. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos, 6 en punto. Hoy con un tema que me apasiona, la palabra, y con una experta en la palabra. Bienvenidos todos. Tan linda esa Martica. Y Juancho. Hola Martica linda. Hola Dani. Dani, pero va a esperar a que se conecten más personas para hacer el agradecimiento público. Que si no es por Dani que me ayuda en una fila ahorita, no llego. O sea que venimos un poquito corriendo. ¿Cómo estás, Martica? Qué rico tenerte acá. Mañana nuestra cita, nuestra sesión de Reiki. Hola, Lady. Hola, César. Qué rico todos los que se están conectando. Sí, Dani, le hice propaganda. No, es que hola tatis, qué rico que estén acá, amigas del colegio, qué belleza este encuentro. Bueno, vine un poquito corriendo, ya nos vamos a relajar. Espero que todos se encuentren muy bien. Reiki, sí, estamos haciendo unas sesiones de Reiki a distancia muy bonitas. Pues básicamente, hola María, ¿cómo estás? Básicamente lo que... ¡Ay, ya llegó María! Ya llegó Maru. Esperemos que Maru me invite, a ver. Ah, sí, señora. Ahorita les cuento que César preguntó de las sesiones de Reiki que son tan bonitas. Vamos a esperar a que Maru se nos Hola, conecte. Hola Sandrita, la más fiel. Maru, ¿cómo estás? hola, ¿qué No, más? no te estoy escuchando casi, espérate. ¿No? Puedo ser yo. Ahora háblame, Hola, ¿me mira. escuchas? Perfectamente, ¿cómo Como si estás? estuviéramos al lado. Martica Duque, mire pues este par juntos, cómo nos vemos. Qué Ay, sí. belleza, qué Ahí está mi rico. hermanita escuchándonos, qué rico. Maru, qué alegría tenerte. Es un honor contar con tu Para mí presencia es, en este momento. para mí es un honor y me siento honrada de que me hayas invitado a este espacio tan rico. No, belleza, pues mira, aquí como el tiempo es apremiante y nosotros somos tan cumplidos y queremos exprimirte todo este conocimiento, cuéntanos un poquito quién es María Cecilia Duque, Maru, ¿por qué llegaste a ser coach ontológico y eso qué es? Contanos un poquito. Bueno, Lina, saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar más tarde, darte las gracias por este espacio tan maravilloso que estás generando para que muchas personas se conecten con tanta información valiosa. Yo, imagínate que estudié administración de negocios, hice mi carrera muy juiciosa en el área comercial, en multinacionales, en empresas nacionales y teniendo inferencia en mercado internacional. Y un día, cuando llego a la última experiencia laboral vinculada en el sector real, ahí tengo la oportunidad de certificarme como coach. Estaba en el grupo Manpower, en la marca consultora como gerente de operaciones a nivel nacional. Y uno de los servicios que presta Manpower Group en la marca consultora precisamente es de coaching. Yo había hecho el diplomado de los Barboto, entonces la presidenta me dijo, tú eres la perfecta para que te certifiques. Y yo, ¿y eso cómo es? ¿Y uno cómo se certifica? Porque no tenía ni idea. Una cosa es estudiar un diplomado y otra cosa es certificarse. Y tuve la oportunidad de elegir la escuela y consultando con mi hermano que estaba en ese entonces en Suramericana, me dijo que los directivos de Suramericana se certificaban con Newsfield, que era coaching ontológico y me llamó mucho la atención, me presentaron todo el programa y ese fue el que elegí. Y me ha encantado porque de verdad soy una abanderada del coaching ontológico. Los que no conocen qué es la ontología, es el estudio del ser. Entonces nosotros vemos todo lo que es el estudio del ser con bases filosóficas, no para reemplazar a un psicólogo, ni mucho menos respetando toda la profesión, sino que lo estudiamos como un arte y una herramienta para... Qué maravilla. Maru, ya me has visto más o menos preguntas así frenterotas. ¿Por qué se pusieron de moda los coach? Porque hace 100, 200 años o tenían un nombre diferente. ¿Por qué ahora está tan de moda ser coach o tener un coach? Yo considero que son herramientas que de todas maneras, como en otras áreas, como en las ingenierías, y yo me acuerdo cuando escuchaba a mi papá que la empresa, que la reingeniería, que calidad total, así pasa también en los temas de gestión humana y desarrollo de talento.
que se van creando metodologías. Hoy en día, por ejemplo, empiezan a hablar más de mentoría. Entonces yo creo que eso siempre ha existido, perdón. La palabra coach, que es pues en inglés, anglo, viene del coach de equipos de fútbol, pues del entrenador, es un entrenador. Y el coaching es la acción, que es el entrenamiento. Entonces, yo considero que a pesar de que muchas personas no están certificadas porque esa metodología pues o no la necesita o no se volvió como una profesión que la gente pueda cobrar por eso, tú puedes ser una entrenadora de vida o puedes ser entrenadora desde tus saberes. Simplemente que en esto, cuando ya hablamos del coaching ontológico, es una forma, ¿cierto?, que nosotros tenemos bajo unos parámetros avalado por la ICF con 13 competencias, creo que hoy en día están hablando de 8, donde a través de esa metodología tenemos encuentros entre almas, como así lo dice Julio Laya, el presidente de la empresa, y me encanta porque es esas conversaciones a través de las preguntas para que esa persona pueda llegar a descubrirse, pueda empezar a declarar sus quiebres, esas situaciones positivas o no positivas y se pueda hacer cargo de ellas. Qué maravilla. ¿Por qué palabras de poder, Maru? Yo soy una enamorada de las palabras. Quiero hacer como un paréntesis porque de esas bobadas que piensa uno con esta situación de la pandemia y todo, pues nos pusieron bozal o nos lo dejamos poner de pronto para que dejemos de hablar tanta carreta y escuchemos más. Es Sí. que la palabra es sanadora y creo que parte de mi camino y mi aprendizaje es tratar de sanar a través y con la palabra. ¿Por qué escogiste, por qué palabras de poder? ¿Cuáles son las palabras de poder? Mira, cuando estaba eligiendo mi marca, bueno, les cuento un poquito. Yo trabajé 17 años en el sector real, como les conté ahorita. Cuando estaba en mi experiencia en Manpower, hay una reestructuración y mi cargo es eliminado. Entonces, ahí debo empezar a reinventarme, empezar a buscar otras alternativas, a pesar de que durante un periodo estuve buscando empleo porque pues imagínate toda la vida siendo empleada, mi chip de independiente no existía por ahí, no estaba en el radar. Sí estaba en el radar, pero como para más adelante. Entonces, en el 2016 yo fui diagnosticada con hipotiroidismo, pasé por todos los síntomas, pero así, muy fuertes, sobrepeso, caída del pelo, todo lo que implica el hipotiroidismo. Y eso me dio súper duro, más el quiebre de la pérdida del empleo. Y yo decía, yo siento que tengo habilidad para comunicarme con otros, para conversar, para sanar a través de la palabra. Y estaba con una amiga con la que trabajé en Bogotá, en una textilera, y ella toda la vida ha tenido experiencia en retail, consumo masivo, entonces, con el sector textil, entonces fue muy chévere porque entre ella y yo empezamos a conversar de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Bueno, hay que ponerle nombre a esta marca porque entonces ya tenía que tomar rumbo mi carrera profesional y dijimos, ¿por qué no hablamos de palabras de poder? O sea, si tú estás hablando de la comunicación, de sanar tu chakra garganta, es muy importante que le demos algo de poder a esto. Y la palabra poder me gusta mucho por dos cosas porque la palabra poder es de puedo, de que sí lo puedo hacer, y también de empoderarme, de sentirme con poder, no desde el ego, sino como qué rico yo saber que lo que digo es una creación perfecta de lo que está pasando en mi mente. Entonces así salió y nació Palabras de Poder. ¿Hace cuántos nació? Nació hace 2 años. Ya Qué llevo bien. 4 de independencia, 2 haciendo mi duelo y abriéndome oportunidades y empecé en la docencia también, hasta que dije, bueno, también hay que reforzar esto en la parte empresarial que me gusta mucho. Amo profundamente las organizaciones, me encantan, como Qué buena belleza. administradora de negocios. Claro. Maru, y me viene la pregunta de la neurolingüística. Cuéntame más o menos hace cuánto existe la neurolingüística y sobre todo te pregunto me llama mucho la atención lo de no digas la palabra no, que también es muy poderosa y tiene mucho sentido, pero quiero tratar de entender porque muchos de nosotros fuimos criados con el no, por ejemplo, no te pares ahí, no muevas esto, no toques esto, no hagas, no hagas, no hagas. Cuéntame de la neurolingüística, que más o menos la historia. Pues yo creo que es que esto ha existido toda la vida. Richard Bandler y John Gray pues empiezan a hacer sus estudios y lo que hacen es que del comportamiento del ser humano empiezan simplemente a darle forma y a darle nombre.
Lo que yo he estudiado y en mi entendimiento desde mi observador, porque obviamente aquí si están escuchando panelistas podrán decir muchas otras cosas y sumarle a este contenido, yo lo pongo en palabras muy sencillas. Nosotros, ustedes que han estudiado científicamente el cerebro, saben que nosotros podemos llegar a pensar entre 68.000 y 70.000 pensamientos en un día y 90% de esos pensamientos están conectados con el pasado, anclados a situaciones que tú viviste en ciertos momentos de tu vida que fueron más fuertes que otros, porque hay otros que simplemente pasan. Entonces, nos han explicado que el cerebro es tan sensible, lo diría yo, como tan susceptible, porque capta absolutamente todo lo que tú estás pensando y a lo que más le das poder. Así que el cerebro no reconoce entre lo que es fantasía y lo que es la realidad. No reconoce entre un sí o un no. Entonces, si tú llegas a decir qué día tan horrible o es que esto no sirve, entonces son palabras tan poderosas que las estás captando, sobre todo que aquí desde el coaching ontológico les explico. Existe el observador, existen las acciones, los comportamientos y existen los resultados, que es la fórmula en la que nos movemos nosotros, que es el OAR. Ese observador está compuesto por tus creencias, tus juicios, tus pensamientos. Siempre una acción, un comportamiento lo antecede un pensamiento y que va unido a una emoción o a un sentimiento, que el sentimiento es la emoción más el pensamiento cuando interpretas. Entonces, imagínate si tú le estás diciendo al cerebro cosas negativas, estás hablando en palabras que no son adecuadas, lo que hace que tu sentir se empodere más en esa parte de sombra y tu comportamiento inconscientemente lo estés llevando a actuar así. Por eso han hecho todos estos estudios y, por ejemplo, este libro del secreto y de la visualización y de la creación, que la palabra crea tiene tanto poder. Lina, si tú te vas para el Génesis en la Biblia, resulta que ahí dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Entonces, tiene tanto poder porque la luz se hizo, dijo Dios, hágase la luz y la luz se hizo. ¿Cuánta gente hoy en día, porque somos 7.600 millones de habitantes en el planeta Tierra, han podido comprobar que cuando hacen declaraciones poderosas, cuando están hablando en positivo, realmente crean una realidad súper interesante, muy positiva? Entonces, por eso es que palabras de poder, por eso es que la programación neurolingüística, perdón, los que somos terapeutas o los que estamos acompañando a otros, hacemos mucho énfasis en lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos y lo que ¿Y cuál sentimos. sería el orden? ¿Hay un orden en especial? Uno tiene un pensamiento y eso es una pregunta que no sé si me la... ¿Uno sí crea sus propios pensamientos o los pensamientos están y no los absorbe? Pues es una cosa un poquito ya más compleja, pero ¿qué piensas tú de eso? Yo pienso, Lina, que es como de ambos lados. Hay situaciones que tú experimentas y te generan una serie de pensamientos. Esos pensamientos van ligados a experiencias también previas. Entonces, por ejemplo, también has escuchado de la sanación del niño interior, de la sanación de tu pasado. ¿Por qué? En la programación neurolingüística nosotros hablamos de anclajes. ¿Y qué son esos anclajes? Experiencias que se han quedado en tu vida y que no necesariamente todas son negativas, simplemente no se han quedado de una manera positiva. Entonces, cuando vienes a revivirlas en un momento presente, pones como si te tocaran el detonador, te hundieran un botoncito. Y tú has visto que, por ejemplo, hay personas que llegan a tu vida y te disparan algo que tú dices, pero yo, ¿por qué reacciono así? Total. Entonces, claro, estás ligado a esas experiencias pasadas que no sanaste. Entonces, yo creo que esos pensamientos, unos si bien son creados, otros vienen así como flashes, también muy ligados de toda tu experiencia y sobre todo de muchos pensamientos que van quedando en tu inconsciente. Bueno, y esto, digamos, familiarmente hay muchas historias y creo yo que algunos podrían estar de acuerdo conmigo. Nuestras mamás o nuestras abuelas fueron criadas en una época de mucho miedo, de negatividad, de exceso de precaución, de prevención, qué peligro, qué miedo, no hagas, esto es malo, en fin. Y hemos venido aquí como un poquito a neutralizar ese tipo de información
La pregunta es, ¿uno se puede ir entrenando en hablar de manera adecuada, por decirlo así, aunque parezca falso al principio, porque como ya sabes, soy muy crítica en muchas cosas, como ¿por qué voy a decir que estoy feliz si estoy súper amargada, por decir algo? Si hoy me levanté Claro. mal genio, entonces me voy a levantar y me miro al espejo a decir sí, qué feliz que estoy hoy, sino si estoy amargada, pero tampoco reforzar el estoy amargada. Entonces, más o menos eso, ¿cómo lo verías? ¿Es un entrenamiento? ¿Con qué tanta honestidad puede ir uno cambiando ese tipo de palabras? Desde mi mirada, Elena, aquí intervienen muchos factores. Uno, primero, yo creo que hay que resignificar la palabra positivo. Entonces, hay personas que empiezan a tener una repulsión contra lo positivo. Ay, no, pues tan positiva. Yo digo que lo positivo no es que signifique que sea perfecto, porque igual somos seres humanos en completo aprendizaje. Cada quien está viviendo su propia experiencia de vida. Lo segundo es que sí se puede empezar a modificar la forma en que hablas, en que piensas. Yo siento que soy una persona que lo he vivido y lo he experimentado en mi propia vida. Y yo tuve una experiencia en el 2013, estuve donde una coach y haciendo muchos ejercicios, entre esos me puso a hacer uno que escribiera la historia de mi vida en 2 hojas. Miren, cuando yo leí esa historia, yo pues les digo, una telenovela turca se quedó en palotes. Porque trágica, claro, yo tuve muchas experiencias, pero mi observador era muy negativo. O sea, era Sí, muy, no, ¿sabes qué? No tanto negativo, era muy de víctima. ok. Entonces, claro, cuando tú te sientes víctima y cuando tienes un enfoque más negativo, lo que haces es llevarte a unos espacios de que tu observador, obviamente todo lo que capta de la afuera va en ese mismo orden y eso afecta tus resultados. Entonces, lo que me permitió a mí en este acompañamiento, que me pareció fabuloso, fue empezar a descubrir que yo era la responsable de mi propia vida, de mi propio proceso, entonces yo ya no culpaba a los que están afuera, por las cosas que a mí me habían pasado, entonces no fue mi jefe, no fueron mis amigas, no fue mi pareja, sino que yo también tomé unas decisiones con la información que tenía en ese momento, pero las tomé y debía hacerme responsable de ellas. Cuando yo empiezo a entender esto y a comprenderlo y a quitarme ese rol de víctima, que apenas les digo, pues hace algunos meses, ay, pues eso no ha sido, pues que eso fue de la noche a la mañana, es un proceso constante. Les digo que me quité un peso encima. Entonces, esa es la invitación que yo hago. Cuando tú observas que eres el responsable y que estás aprendiendo, que es muy bonito el aprendizaje y que las personas que están a tu alrededor las has atraído para ese proceso de aprendizaje, para que tú puedas empezar a conectarte con otros. Y sobre todo, Lina, que hay algo importante, es abrazar la vulnerabilidad. Entonces, cuando tú empiezas a abrazar el ser que eres, yo no me las sé todas. Yo, por ejemplo, me equivocaba en los en vivos, Lina. En un principio a mí se me caía, no me conectaba. Me pasa de todo. Solamente que identifico que entendiendo que eso es parte del proceso, entonces mi lenguaje, mis palabras ya no empiezan a ser como yo tan de malas, como yo, ¿cómo se dice esto? Porque a mí siempre me pasa esto, exponerme frente a todos los que nos conocen, Lina, porque bueno, tenemos nuestro mercado natural, nuestro grupo de amigos que nos conocen, entonces uno diría, uy, qué oso, ¿qué van a decir de mí? Y yo exponerme ante las redes sociales. Y yo dije, no le puedo poder, pues, entregar el poder a los demás, lo tengo en mí y empiezo a hacer de mi vida lo que yo crea correcto, empiezo a transformar en mí lo que quiero ver en el cambio en el afuera y en eso implicó mucho mi lenguaje. Entonces me Ujú. ha servido cantidades, sí se puede, sí lo podemos hacer. Y el día que estoy triste y aburrida, estoy triste y aburrida. Abrazo mi vulnerabilidad y digo, estoy aburrida. Hay veces yo también, claro, se le sale uno el chuki o no sé, no te entiendes con alguien. Bueno, Total. Maru, hay unas palabras claves que tú en el día a día, mira, pues en estos días, no antes, inclusive de la pandemia, tuve una conversación muy bonita acá, y es en la forma como nos hablamos a nosotros mismos. Precisamente uno tal vez tiene más prudencia, más dulzura, más bondad, más compasión, como le quieran decir, con los otros. Inclusive tristemente uno podría decir hasta con los hijos de los otros que con sus propios hijos. Y ahí va lo mismo. Y cómo se habla uno a uno mismo, que en el día a día y en el relajo, uno dice, yo sí soy bobo, yo sí soy bruto, no, es que yo sí soy una mensa, es que ese tipo de cosas realmente pueden influir, en algún momento te afectan,
sin tú darte cuenta. Tú misma te Sí. estás dando esa información y te estás calificando, por decirlo así de alguna manera. Claro, porque imagínate que lo que nosotros comenzamos a decir se van convirtiendo en declaraciones, porque pues si te lo repites a diario estás haciendo una declaración y dando por hecho que eso es así. Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos habla del poder de las palabras y la primera pues es el poder de la palabra crea, construye o destruye. También parte de mi evolución y de mi aprendizaje ha sido mi autoestima, empezar a amarme tal cual soy, porque también nos pasó, Lina, que teníamos que vivir bajo unos estándares sociales que siempre es un deber ser. Entonces es ese deber ser. Hoy en día la gente más joven pues tiene otras oportunidades porque cada quien ha elegido cómo ser. Sin embargo, ahora nosotros con toda esta información empezamos a conectarnos con nuestra propia esencia, abrazar esa vulnerabilidad, es poder ser auténticos, es sabernos conocer desde nuestras luces, desde nuestras sombras. El que tú hagas, por ejemplo, un ejercicio, hoy estaba en un curso que les estaba dictando a unos jóvenes y les puse a hacer una de las tareas, son 60 fortalezas, 60 competencias. Cualidades. Y sabes que cuando les pongo 60, o sea, la gente es como, ¿qué? No Total, puedo mucho, creer. es muy largo, ¿no? Llego a la ¿Qué, 10, a la 15 si acaso, sí. ¿Qué voy a Sí, es decir de verdad. mí? En cambio, cuando tú ya empiezas a reconocerte el ser humano tan maravilloso que eres, imagínate las palabras tan lindas que te puedes decir. Tú conoces esta investigación que hizo un japonés, él ya se murió, Masuro Emoto. No sé si la has escuchado, la No, investigación. Karen, no, Bueno, cuéntanos. es súper poderosa esta investigación. Lo que él hizo en su entonces fue investigar el agua. Hizo varios estudios Mm, con el agua. ujú. Entonces tenía el agua a la cual le hablaba en positivo, le decía cosas lindas, le decía música súper melodiosa, hermosa, y el agua se convertía en unos cristales preciosos. Impresionante. Cuando estabas con el agua, que ya le ibas a hablar con palabras fuertes, palabras destructivas, resulta que se tornaba negra, turbia. Ok. Entonces, ahí te das cuenta también con este estudio del agua, que eso lo encuentran en YouTube, es impactante porque imagínate que nosotros somos 75% agua. ¿O Ujú. cuántos somos? 75, 70, no sé, pues varía mucho el porcentaje, pero sí está por encima del 70. Y nosotros todo el día diciéndonos cosas que no son adecuadas. O yo sí soy de malas, o cómo me pasa esto, tal cosa. Claro, es normal que tú manifiestes lo que eres, que no estoy queriendo decir que yo tenga que ser perfecto. Simplemente cuando hay un proceso de aceptación, tú puedes conectarte con esas palabras empoderadas para que te ayuden a conectarte con algo más profundo que simplemente lo que estás viendo en este momento y darle poder a lo que le debes dar poder. Y sabes que me gustaría que alguien al lado de uno le ayudara, porque uno muchas veces vive en el automático. Entonces, si uno no se pilla, como dice Borja muchas veces, si uno no se pilla a uno mismo, hablándose feo, diciéndose mal, inclusive tratando a las personas que tienen alrededor hablando mal, pues qué bueno que alguien en algún momento diga, hey, no te hables así, pues otra cosa más bonita, con más bondad, más positivo, es porque muchas veces nos mantenemos en ese automático que no nos permite estar conscientes de lo que nos estamos diciendo, no. Y hay otra cosa bonita y es lo de la vibración y la energía de las palabras. Yo siempre he tenido una duda y es por qué las vulgaridades se volvieron vulgaridades. De cuando acá una sola palabra puede tornarse buena o mala. Depende de la energía o de la intención con la que tú la comuniques. Y también depende del receptor, porque hay personas que una palabra la van a entender o se van a morir de la risa, aparentemente, y puede que no Sí, pase nada. Entonces uno sí. es esa, en qué momento las vulgaridades se convirtieron en malas palabras, porque yo a mis hijos les digo, son palabras como las otras, pero el fin con el que tú las utilices de pronto no va a ser el más adecuado. ¿Qué Claro, claro. piensas tú de eso? No, pues estuviste la respuesta. A mí me parece es la intención que hay detrás de. En programación neurolingüística nosotros decimos, hay unas presuposiciones y una de ellas es que detrás de todo acto hay una buena intención. Solamente que cuando esa intención no es la correcta y la adecuada, daña. Por eso decía Miguel Ruiz que las palabras construyen o destruyen. Entonces tú puedes decir lo mismo,
simplemente que hay algo en la comunicación que es importante para darle poder a esta conversación, estar hablando del poder de las palabras, y es que en la comunicación el 7% son solamente las palabras, Lina, el 7%, y el tono de voz el 38%, y la expresión corporal el 55%. Estamos hablando que un 93% de nuestra comunicación tiene que ver con nuestro lenguaje corporal y con el tono de voz. Entonces, el tono de voz también va a estar... Qué bonito eso, Maru, repítenoslo, porfa, lo quiero entender bien. ¿Cuánto por ciento es el significado de la palabra? Mira, el 7% es el porcentaje de peso que tienen un 100% las palabras, el peso de las palabras. O sea, una palabra por sí sola no dice nada. Cuando tú le das el sentido es que toma poder. El 38% es el tono de voz. ¿Te acuerdas que nosotros nos decían pilas con el tonito? Claro. Y el 55% es la expresión corporal. Nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo hace parte de nosotros mismos y está en nuestra integralidad. Así que el cuerpo toma un papel fundamental en nuestra comunicación, y hay veces tú sientes que el otro te está hablando sin pronunciar palabras. Hay veces el silencio o un gesto o una mirada dice más y puede hasta llegar a querer matarte, o simplemente entregarte una mirada de amor profunda, y con eso te derrite, una mirada de tu hijo, de tu pareja, de tus papás, etcétera, etcétera. Entonces, en la comunicación juega un rol fundamental estos porcentajes, pero más allá de hablar de porcentajes es cuando nosotros somos conscientes, porque en este acto de la comunicación influye mucho lo que es la escucha, Lina. Nosotros no aprendimos a escucharnos sinceramente. Lo que son el observador y la escucha tiene que ver con mirar más interpretar, y escuchar es oír más interpretar. Son actos lingüísticos preciosos. Cuando tú empiezas a escucharte, cuando tú empiezas a guardar silencio y empezar, más que ir a un acto de meditación, es cuando tú empiezas a estar presente y tú te das cuenta de lo que estás hablando, cómo lo estás hablando. No te alcanzas a imaginar esa herramienta, cómo te va a llevar a explorar otros terrenos tan maravillosos para empezar a cambiar lo que en ti no haga sentido. Entonces, ayer, por ejemplo, conversaba con un amigo que adoro, está pasando por una crisis, una separación, y él me contó toda su historia, bello. Él me estaba contando y yo decía, yo así era hace varios años. Y la justificación, y me pasó esto y tal cosa. Y yo decía, wow, qué tan lindo, porque yo le decía, ven, si te estás escuchando en la forma en la que estás hablando, lo que estás diciendo, porque ahí es donde tú estás poniendo tus creencias, tus dolores, tus pensamientos, todo lo que necesitas y requieres de insumo para hacer tu proceso de aprendizaje. Mari, ¿sabes qué me preocupa con esto que estoy aprendiendo hoy tan bonito? Que estoy feliz con esta charla. Gracias. Tan Me has bella. enseñado un montón de lo delicado de las comunicaciones por WhatsApp, por ejemplo, o por internet, cuando tú no tienes a la persona al frente, que no le puedes ver los ojos, que el tono de voz no se sabe cuál es el tono de voz, y con nuestros hijos también para mí es súper importante mirar a los ojos. Y ahí se vuelve un poco el lector de ese no verbal, hasta la temperatura, hasta la velocidad con la que hablen y todo. ¿Qué pasa con esa comunicación actual? Con la gente escribiéndose por WhatsApp. Las comunicaciones importantes no las tengan por WhatsApp, tenganlas personalmente. Claro, claro. Lo que pasa es que yo pienso que la tecnología, como todo en la vida, es el sentido que le des. O le das un buen uso o le das un mal uso, porque también hemos visto unos desastres a nivel, yo creo que hasta muchas relaciones se han acabado injustificadamente por problemas, pues por el tema de un WhatsApp o una comunicación virtual. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con las personas que acompaño haciendo talleres en empresas y con mis estudiantes, la dificultad que se les presenta al momento de estar interactuando de manera tecnológica, pues utilizando herramientas tecnológicas. Ahora imagínate en esas conversaciones que se empiezan a dar por WhatsApp. Yo pienso que sí, definitivamente hay conversaciones que no ameritan ser tratadas por un WhatsApp. Si bien no es todo, pero cuando hayan conversaciones que lo ameriten, es mejor un teléfono, hacerlo personalmente, porque no te alcanzas a imaginar que, como es uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz,
nosotros para empeliculados estamos solos y el arte de la suposición es la que ganó en todo, porque la falta de validación es la que nos hace perder en ciertos momentos la cordura porque estamos haciendo un montón de interpretaciones de lo que tú crees haber escuchado del otro. Y en esas palabras, cuando tú las corroboras con el otro, cuando tú las validas con el otro, te das cuenta que en muchas ocasiones, Lina, ni siquiera esa persona tenía la intención de decir eso o no quería decir eso y te apresuraste a dar respuesta, a interpretar lo que el otro estaba diciendo. Cuando ya menos te diste cuenta, estabas envuelto en una situación que ya se torna a problema. Entonces, validar, respetar los canales de comunicación, hablar de la manera adecuada, cuando estemos teniendo situaciones de diferencias entre los demás, si tú no sientes que tu mundo emocional te esté acompañando para tener una buena comunicación, una buena conversación, lo más importante es que digas y te hagas responsable de ti mismo y digas, sabes que yo no me siento, Lina, bien en este momento para conversar contigo. Así sea el otro el que esté tirando puerta. Entonces, cuando tú te haces responsable, tú dices, yo en estas condiciones no quiero hablar, no juzgas al otro, no lo atacas, simplemente generas otros espacios aparte para poder tener esas conversaciones poderosas. Entonces, ese tema del WhatsApp, de todo, no da lugar a que se empiecen a hacer interpretaciones. Pues listo, uno las interpreta, pero no te quedes con esa sensación de lo que sentiste de esa conversación por WhatsApp, porque puede que no sea por ahí. Y sabes qué tan chévere, Maru, nosotros si somos docentes o conferencistas, hay un dato que no lo tengo exactamente, pero dicen que más o menos de lo que tú comunicas, la gente te entiende o se queda con un 15% de esa información. Entonces uno cree que está siendo muy claro, uno cree que está haciendo una buena comunicación, pero la persona que tú tienes al frente está pensando en mil otras cosas, está ocupado, está haciendo, no sé, y te capta, es un porcentaje muy pequeño. También es esa dificultad en la comunicación siempre y que realmente somos seres humanos y casi siempre tenemos adentro algún tipo de emoción. O uno está cansado, no quiere hablar, o uno está estresado, o uno está angustiado, preocupado, en fin. ¿Cómo hacer exactamente para hacer pausas? El silencio también es muy válido. Lo que tú acabas de decir, pedir permiso y como tapo, en este momento no puedo hablar, me retiro, hablamos mañana, porque generalmente cuando uno habla desde la conexión con la emoción, y si más tiene una emoción negativa, pues entonces al final de pronto va a terminar arrepintiéndose un poquito. Claro, claro. Y sobre todo cuando dices palabras que son ofensivas o que tú vas a ofender al otro y ahí ya se torna en otra conversación que no es la adecuada. Yo considero desde mi aprendizaje que he tenido hasta ahora, que lo más sano es cuando tú empiezas primero a autoobservarte. Es lo mejor que puedes hacer, empezar a tener un proceso de autoobservación, quitarle el poder a la afuera para venir a estar contigo mismo. Segundo, identificar la emoción, cómo la identificas, lo que te empieza a generar. Entonces yo digo, yo no me siento cómoda en esta conversación. Entonces si no te sientes cómoda, también ser leal a ti, serte fiel y saber parar a tiempo y decir, no me siento cómoda para conversar y tienes todo el derecho a parar la conversación, ¿cierto? Lo tercero es cuando vayas a decir algo, es mejor conectarlo, como decía mi mamá, conectar el cerebro con la lengua. Pensar antes de hablar es muy importante, porque hay veces, ¡pum!, pues hacemos como una bomba explosiva, lanzamos dardos o lanzamos palabras que después no hay cómo recogerlas porque ya dichas, aunque el otro es el que toma la decisión de cómo se quiere sentir, yo sí considero que somos cada uno de nosotros corresponsables de lo que también generamos en el afuera, lo que le generamos al otro. Entonces, considero que, como tú lo estás diciendo, es muy alineada con lo que tú dices, en ese momento de silencio, en escucharnos más, en también tener ciertos momentos pausados. No es que tú vivas pausada, lo que quiero decir es que de vez en cuando te salgas del automático, ¿cierto? Pues que no te quedes ahí anclado a ese automático que ni siquiera te estás dando cuenta de lo que estás conversando, de lo que estás diciendo. Y a veces por la presión de afuera también hay cosas que uno dice, puedo pensarlo, te contesto mañana o te contesto en una semana,
no necesariamente es la respuesta inmediata, porque si es del impulso, generalmente ese impulso es una respuesta o desde el miedo, o desde la escasez, o desde mil cosas que no son. Y no nos debemos dejar presionar para nada. Si hay cosas importantes para decidir y para conversar, pues dicen, dame una semana. Y uno puede preparar esa conversación. Pues hay libros, ¿cierto? O varios que se llaman cómo tener conversaciones difíciles o cómo prepararte para esa conversación, que son cosas, hay cosas muy delicadas de hablar, hay cosas muy estresantes de abordar y más con el fin de construir, como tú dices, no hacerle daño al otro, sino construir. Entonces es mejor tomarse su tiempo y edificar bien esa conversación que tú quieres tener con esa persona, no hacerlo en Claro. un momento de impulsividad. Claro, entonces mira, tan lindo lo que vamos a hacer un resumen de lo que estamos hablando. Mira, todo el poder de las palabras tiene que ver con tu mundo emocional. Claro, hay que aprender a gestionar ese mundo emocional. Uno no controla las emociones. Es más, si les sigo dando como cifras, para los que les gusta mucho hablar de cifras, 176 emociones podemos llegar a sentir en un día. Se han logrado reconstruir 500 emociones, así que tenemos un mundo emocional muy amplio. Y ustedes saben que desde el mundo emocional reaccionamos desde el cerebro reptil. Ahí cuando uno dice se me salió el reptiliano está aquí a flor de piel, porque no, lo haces instintivamente. Y cuando empezamos a entender que las emociones tienen sus luces y sus sombras y nos están viniendo a enseñarnos también algo, a recordarnos algo, a poder conectarnos con eso que está más allá de lo que estamos viendo, de lo que es visible aquí en el ahora, es maravilloso aprender también de nuestro mundo emocional. Lo segundo, entonces hablábamos de esa comunicación, de ese tono de voz, de esa expresión corporal, de aprender a incluir el cuerpo en tu conversación, en tu comunicación, saber que comunicas con tu cuerpo miles de cosas. Entonces, si es así y tu tono de voz lo puedes moderar, no es que pierdas tu personalidad ni que tengas que hablar pues correctamente o porque es que yo hablo muy duro, no, pues está bien que hables duro, sin embargo, si sabes que tienes un tono más fuerte, como en el momento en que estés de pronto un poco más alterado, te regulas para que ese tono fuerte con esa emoción alterada pues no vaya a ocasionar una bomba explosiva, ¿cierto? Claro. Y lo otro es también lo que hablamos de la escucha, del aterrizar muy bien lo que nos está pasando con ese mundo exterior y con esa relación con nosotros mismos. Lina, imagínate, todos nos levantamos por la mañana, lo que tú decías, esa conversación contigo misma, te vas para el espejo y ¿qué te dices? ¡Ah! Se me está cayendo el pelo, mira como, mírame pues la raíz y esto, cuarentena, pero ¿cómo es que se llama ese tinte que es todo moderno pues? Bueno, no sé, pero lo que me empieza a decir, que la cara, que como estoy de gorda, que como estoy de arrugada, mira, ¿qué tal si empiezas a amarte tal como eres y empiezas a decirte cosas bonitas y empiezas como, soy una afortunada, agradecida? Hay una película que se la recomiendo que me encanta, es un documental película que está en YouTube, la encuentras como El atardecer de la vida, es de Wayne Dyer, o El cambio, es Sí, de lo he hace visto. muchos años. Espectacular. Es súper genial. Wayne Dyer dice ahí, cuando te levantes, agradece. Entonces tú agradeces el ser que eres, agradeces porque puedes respirar, no dar nada por hecho. Mira que Julio Laya en estos días le escuché una entrevista que le hicieron en Coaching Global, que es una página, pues un grupo en el que estoy en Facebook. Y es hermosa esa entrevista porque imagínense que él cuenta una anécdota de su padre cuando está en España, le toca la dictadura de Franco, se va para Chile y le toca la dictadura de Pinochet. No. Pasa trabajos, hasta le toca comer ratas, o sea, es una situación súper compleja. Y un día estaba en la mesa y llama a Julio, que tenía 8 años, y le dice, Julio, ven, quiero mostrarte esto. ¿Qué es esto? Dime qué es esto. Papá, eso es una ensalada con tomate, eso es una ensalada de tomate. No, Julio, eso no es una ensalada de tomate. Pero ¿cómo no, papá? Julio, dime qué es esto. Es una ensalada de tomate. No, Julio, esto es un milagro. Y me parece precioso porque nosotros damos por hecho muchas cosas, también tiene que ver con el poder de las palabras, porque les comenté lo de la película de Wayne Dyer para que la vean, porque trae unos elementos y unos recursos hermosos, sobre todo que habla mucho del ego, y cuando tú empiezas a agradecer,
Cuando tú empiezas a estar en el aquí, en el ahora, en el presente, cuando te empiezas a hacer cargo de esos pensamientos, más allá si es comprobado científicamente o no, porque esto es algo que simplemente se siente desde el corazón, cuando te empiezas a conectar con tu propia esencia, cuando empiezas realmente a abrazar tu vulnerabilidad, que aquí le doy créditos a mi hermana que no conocía a Brené Brown, ¿cierto, Martica? Y estábamos allá en Dallas cuando ella me regala el libro, empiezo a ver el TED de Brené Brown y yo digo, wow, qué increíble que nosotros perdamos tanto tiempo sufriendo por cosas tan banales o dándole poder a tantas cosas y no aceptando nuestra propia realidad. Entonces, Lina, mira qué tan hermoso para que nuestras palabras empiecen a empoderar y con esta historia de Julio poder llegar a sentir cada momento como mágico, como único, no dado por hecho, sino que las cosas son un milagro y uno dice, esos milagros también se dan a través de tus palabras, se dan a través de cómo tú haces declaraciones poderosas. Tú te levantas y dices, hoy voy a tener un buen día. Y no sé si te ha pasado que el día que te miras al espejo y dices, cómo estoy de hermosa, cómo estoy de divina, mamacita, y ese día todo el mundo te mira, pero el día que te sientes horrible, fea, y ese día, claro, tu observador y tu atención va a estar en que nadie te miró, en que cada vez tus pensamientos te van a estar alimentando para darte látigo. Y ahí toco un tema, qué pena, Lina, extenderme en esta Me parte. encanta, siéntete libre. Y es la parte de el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional para mezclarlo con el poder de las palabras. ¿Por qué? No sé si ustedes saben una historia muy linda de Siddhartha Gautama. ¿Tú sabes quién es Siddhartha Gautama? Buda. Sí. Resulta que Buda era el hijo de un rey y él un día, estando en el reino, decide ir a conocer a toda la población que vivía en el castillo, digamos pues en las comarcas, no sé pues cómo se llamaba en esa época. ¿Y cómo les parece que Buda le dice al padre, yo voy a ir a conocer a las personas cuando el rey siempre cuidaba como en una burbujita a su hijo para que no le pasara nada, no sufriera? Entonces él sale pues con todo un personal, imagínate, para hacer esa caravana. Cuando empieza el camino se topa con una caravana de personas enfermas y esas personas están enfermas de lepra. Entonces, resulta que él pregunta, ¿pero quiénes son esos? ¿Cómo así? ¿Qué le está pasando a esa gente? Le dicen, príncipe, esas personas están enfermas, tienen lepra. ¿Cómo así es que la gente se enferma? Entonces le explican pues que es la enfermedad. Y él se va muy acongojado, muy triste para el castillo y el padre se pone furioso y el rey manda a esconder a todos los enfermos. Días después, él sigue insistiendo que va a ir a conocer a la población y en la próxima ida se topa con una caravana de adultos mayores. Esos adultos mayores están ya canosos, con sus arrugas, entonces dice, ¿cómo así? ¿Qué le está pasando a esta gente? ¿Por qué está así? El pelo blanco y las arrugas. Príncipe, es que la gente se envejece, pues la gente tiene un proceso de envejecimiento. ¿Cómo así? No puede ser, ¿y eso cómo ocurre? Se va nuevamente al castillo, él no podía con esto, del impacto que le había generado esa situación. Y finalmente el rey manda a esconder a todos los adultos mayores. Y en la última, cuando él insiste, pasados unos meses, porque ya era inevitable que él siguiera conociendo a la gente, él quería conocerla, se topa con una caravana fúnebre. Y dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Porque esa gente llora. Príncipe, es un muerto. La gente se muere. ¿Cómo así es que la gente se muere? La gente se muere. Entonces, con eso, Lina, les quiero contar que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y cuando hablamos de ese positivismo, cuando hablamos de esa realidad, como dice Borja Vilaseca, la realidad es neutra. Solamente tú eres el que le pones la intención y la interpretación de lo que estás viendo en tu vida por tu bagaje, por tu experiencia, por tus pensamientos, tus creencias. Igual tú las puedes modificar, las puedes transformar, las puedes resignificar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo puedo golpearme en la pata de la cama con el dedo chiquito, ¿les ha pasado? Te puedes golpear súper duro y tú mientas la madre, la que sigue y la que sigue. Y simplemente con ese golpe te puedes quedar así, aceptar que te golpeaste, te sobas,
dejas que pase el dolor y mira qué bonito, uno se recompone, pues se recupera de ese dolor. Otra cosa es que yo empiece a sumarle con mis pensamientos más situaciones para que esto me lleve a un espacio de sufrimiento. Entonces, las palabras tienen poder es porque cuando tú aprendes a entender como un poco la vida en qué consiste, en qué es normal lo que está pasando también en otras épocas ha sucedido, en que mucha gente no está viviendo ahora de la manera en que cree lo del COVID, porque por ejemplo, cuánta gente de nosotros ha sufrido guerras y yo creo que unas situaciones más dolorosas que lo que estamos viviendo ahora, que un simple encierro. Es qué haces con eso, qué haces con eso que te pasa y qué quieres que suceda, porque lo que tú estás pensando y creyendo lo llevas a empoderarlo a través de tu palabra. Aquí lo que les estamos enseñando es un buen pensar, piensa bien, construye bien, decreta bien, siéntate bien, un buen pensar, un buen sentir para un buen decir y un buen hacer. Que tus actos y tus comportamientos van a ir acompañados de una buena gestión de tus emociones y unos buenos pensamientos. Qué bonito, que haya coherencia. Y yo siento, Amor, que venimos también de una generación en que a veces nos cuesta hablarnos bonito a nosotros mismos por pensar que eso es narcisismo. Ahorita les cuento que César preguntó de las sesiones de Reiki que son tan bonitas. Vamos a esperar a que Maru. Hola. Hola Sandrita, la más fiel. Maru, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué más? No te estoy escuchando casi, espérate. ¿No? Puede ser yo. Ahora háblame. Hola, Diga. ¿me escuchas? Perfectamente, ¿cómo estás? Como si estuviéramos al lado. Martica Duque, mire pues este par juntos, cómo nos vemos. Ay, Qué belleza. sí. Qué Ahí está mi rico. hermanita escuchándonos, qué rico. Maru, qué alegría tenerte, es un honor contar con tu presencia en este momento. Para mí es un honor y me siento honrada de que me hayas invitado a este espacio tan rico. No, belleza, pues mira, aquí como el tiempo es apremiante y nosotros somos tan cumplidos y queremos exprimirte todo este conocimiento. Cuéntanos un poquito quién es María Cecilia Duque. Maru, ¿por qué llegaste a ser coach ontológico? ¿Y eso qué es? Cuéntanos un poquito. Bueno, Lina, saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar más tarde, darte las gracias por este espacio tan maravilloso que estás generando para que muchas personas se conecten con tanta información valiosa. Yo, imagínate que estudié administración de negocios, hice mi carrera muy juiciosa en el área comercial, en multinacionales, en empresas nacionales y teniendo inferencia en mercado internacional. Y un día, cuando llego a la última experiencia laboral vinculada en el sector real, ahí tengo la oportunidad de certificarme como coach. Estaba en el grupo Manpower, en la marca consultora como gerente de operaciones a nivel nacional. Y uno de los servicios que presta Manpower Group en la marca consultora precisamente es de coaching. Yo había hecho el diplomado de los Barboto, entonces la presidenta me dijo, tú eres la perfecta para que te certifiques. Y yo, ¿y eso cómo es? ¿Y uno cómo se certifica? Porque no tenía ni idea. Una cosa es estudiar un diplomado y otra cosa es certificarse. Y tuve la oportunidad de elegir la escuela y consultando con mi hermano que estaba en ese entonces en Suramericana, me dijo que los directivos de Suramericana se certificaban con Newfield, que era coaching ontológico y me llamó mucho la atención, me presentaron todo el programa y ese fue el que elegí. Y me ha encantado porque de verdad soy una abanderada del coaching ontológico. Los que no conocen qué es la ontología, es el estudio del ser. Entonces nosotros vemos todo lo que es el estudio del ser con bases filosóficas, no para reemplazar a un psicólogo, ni mucho menos respetando toda la profesión, sino que lo estudiamos como un arte y una herramienta para cómo tienes que ser perfecto. Aquí la idea, Lina, es que les voy a dar un tip para ir cerrando, porque yo creo que por tiempo se nos corta ahorita en 10 minutos. Vamos bien, faltan no, 15 vamos minutos. bien. Sí. Resulta que hay algo que me encanta y es la comunicación en estos tres aspectos para que lo anoten. Que tu comunicación, tus palabras sean responsables y respetuosas. Cuando son responsables y respetuosas es lo que tú dices, te invocas, te conectas, ¿cierto? Estás conectado con ese ser superior que está ahí en ti.
Lo segundo es que cuida mucho lo que estás diciendo para que realmente seas responsable de tu comunicación. Lina, porque sabes, hay un problema y es que es como que hay veces tiramos el dardo o decimos las cosas y después nos arrepentimos, pero es en un juego de iris y venires, donde sí, ¿será que sí estás siendo consciente de lo que estás generando en el afuera? Debe ser muy responsable, muy responsable y muy respetuoso. Lo que vayas a decir, por más molesto que estés, dilo con respeto y con amor, que el impacto va a ser diferente. Lo segundo, en esa comunicación para esas palabras poderosas, dilo honestamente y bajo la integridad de tu ser. Cuando tú reconoces tus valores y tus principios, es tan importante eso porque ahí es donde sale tu verdadera esencia y tu verdadero ser. El que seas coherente, el que sepas que si te puedes equivocar está bien y quitar un poco el vicio de estar prometiendo cosas que no vas a cumplir. Las palabras tienen tanto poder porque están vinculándote con tu imagen pública y privada. Entonces, tenemos el vicio en nuestra sociedad. Sí, yo te llamo, nunca llamas. Sí, yo voy a la fiesta, nunca apareces. Nunca apareces. Sobre todo que eso va bajando la frecuencia, va bajando la frecuencia y la vibración, y no hay nada más lindo, Lina, que tú llegues a decir, mira, yo no quiero ir a esa fiesta y seas capaz de decir, ¿sabes qué? Te agradezco la invitación, en esta ocasión no quiero ir. Ay, ¿qué por qué? ¿Qué tal cosa? No, no me siento en este momento bien, si es el caso, o si tienes algún otro compromiso. Cumplir tus citas. Entonces, a veces en nuestra sociedad se nos volvió el vicio de que ni el médico cumple, porque es que el paciente se demoró, me estoy demorando por el paciente. No sé si te has hecho la reflexión de que el tiempo del otro también vale y le estás dando el poder al otro porque el otro me importa. Entonces el otro le respeto. O si tú no eres capaz de gestionar tus citas en media hora, no las pongas cada media hora, ponlas cada hora porque sabes que tienes un margen de que un paciente se te demora más. El aprender a decir que sí y que no, con qué te comprometes. Y la honestidad y la integridad es importantísimo porque tenemos una glándula en el cerebro, tú conoces más de cerebro que yo, yo no he sido muy de meterme en la anatomía, y la glándula, todo lo que tú empiezas a decirle lo copia, así es que han hecho estudios desde transparencia e integridad anticorrupción, que las palabras, perdón, las personas cuando empiezan a decir mentiras, ¿cierto? Esas palabras que empiezan a llevarte a otros espacios, ya es como el mitómano, y el mitómano no necesariamente tiene que ser el que más dice mentiras, sino que si tú empiezas a crear una vida paralela o una fantasía, ahí es donde tú estás fallando, diciendo cosas que no son. Y la última, entonces la integridad y la honestidad de lo que tú digas me parece fundamental para esas palabras de poder. Y la última es hablar con dulzura. Amo la dulzura. Cierras con la dulzura, ese toque sweet, ese toque, esa Y aquí chispita. habrá mucha gente que me dice, yo no soy dulce, ¿qué voy a hacer? Yo de dulce Pero no es que tengo nada. lo que pasa es que la dulzura, Lina, no estamos hablando de que la dulzura es que tú hables así, chiquitico, mucho. No, la dulzura La dulzura se refiere al tono de voz. La dulzura es que tú puedas ser una persona amorosa, una persona que con tu tono de voz suave o fuerte estés conectando con el otro desde esa dulzura, no desde Claro, esa carga emocional que trae el otro. Entonces, mira qué tan bonito. hermosísimo. Responsable, corresponsable, respetuoso, honesto, íntegro y cerrar con dulzura. Qué bonito, Maru. Y los otros tres filtros que también, no sé, no tengo ni idea quién es, pero que sea honesto, que sea necesario y que... ¿Te acuerdas de esos tres filtros? ¿Cuáles Sí, son? que dicen Que la que información, que si lo vas a decir, que pues si sea es necesario, necesario ¿cierto? absolutamente, que No, no lo sé dependa porque la sé que vida de alguien y que sea sí, absolutamente verdad, que a ti te conste. De resto, pues hay una información, ese chisme, el morbo de estar chismoseando, de estar rajando a todo el mundo y qué opinas de esto es difícil. A veces no a veces es humano y en la crítica, pero también contener eso, no, no tanta crítica, no claro. tanta queja, no tanta... Y quiero hacer, Mario, ya si nos faltan unos 9 minutos, todavía no me ha parecido. Yo quiero hacer como un llamado a los amigos hermosos que nos están viendo en este momento y es,
El hecho de que nos tengamos un tapabocas puesto en la boca parece que nos hubieran desconectado lo social. O sea, ya la gente se montó en el ascensor y nos saluda. Nos tapan la boca, pero nos quitaron los buenos Mm, modales. Ya no hay contacto visual. No hay un gracias, por favor, una sonrisa. Uno se tiene que aprender a reír con los ojos. Así los tengo muy chiquitos como yo. Hay que aprenderse a reír con los ojos. O sea, tenemos que, ahora que ya no tenemos esta expresión en este momento, aprendernos a comunicar de una manera diferente, pero tener cercanía. Si no nos vamos a claro, abrazar, pues, pero sonriámonos con los ojos. Es como un claro. pequeño llamado a la sociedad porque es que está duro salir y en la calle y la paranoia y todos estamos asustados, estresados y tensos y ya la gente ni siquiera te mira, ni habla, ni saluda, ni nada. Entonces, como no tenemos que irnos a ese extremo, si tenemos un tapabocas y tenemos que tener muchas precauciones, pero pues también que no nos quiten la esencia ni el alma, ni la cercanía de otras maneras. No sé si te ha pasado en la calle, ¿cómo lo has visto? Pues en estos días pasó algo que una vecina bajaba una persona que hace pues manicure y ella pensó que se tenía que bajar en ese piso, era el piso 2 y la vecina le dijo, ¿usted para dónde va? No, yo voy para el sótano, para esa decía, por aquí también puede salir, Oh, por aquí también puede salir. Como quien tenaz. dice, bájese del ascensor, Por que favor, yo le colabóreme doy con la salida. No, yo pienso que eso ya es más, Lina, de actitud y también entender que es que todos somos uno. Yo pienso que somos pues seres humanos y estamos conectados por la misma energía. Lo que hagamos nosotros, lo que salga de nosotros, que sea lo mejor, porque si yo quiero recibir lo mejor, como el boomerang, que lo que sale de ti pues se regresa a ti, pues que sea lo correcto y lo adecuado. Porque también desde esas palabras, desde eso que dices, desde eso que piensas, eh, te estás también afectando a ti. Es que eso, cuando dejamos de entender que es que lo que le pasa al otro no nos toca a nosotros, sí nos toca, energéticamente nos toca. Entonces, cuando tú dices, me monto al ascensor y ya no saludo, pues eso no interfiere en que te vaya a pasar algo. Es que los buenos modales siempre van a estar con nosotros acompañándonos o los malos, porque también hay gente que no es capaz de ser simpático o saludar. Entonces, que ese tapabocas, pues mira, como ya sabemos que el 93% de la comunicación tiene que ver con el tono de voz y con la expresión corporal, que un 55% tiene que ver con la expresión corporal, pues que ahora sea el motivo para estar más sonrientes, al menos alzando las Total. cejas, o en un momento así alejadito, bajarse un poquito. Yo el otro día me estaba riendo y yo no sabía si me veían. Y yo sonriéndole a una persona y yo, ay, ¿verdad que tengo tapabocas y no me ven? Y se ve, puede que uno sí ve y además uno siente ese tipo de comunicación. Qué bonito, Mario. Yo pienso que esto puede ser un llamado. Nosotros si estamos educando hijos, enseñémosles a hablar con otras cosas también que no sean las palabras, que hablen con el cuerpo, que hablen con la mirada, que hablen con el tono de voz, con la expresión corporal, todo lo que tú nos enseñaste hoy tan bonito, me parece divino. Carlos Betancourt, gracias, nos aclaró, faltan 2 minutos. Los Sí. acuerdos, aquí dice, que sea verdad, que sea bueno y que sea útil. Ay, Entonces gracias, también yo digo Carlitos. así, súper, muchísimas gracias. Alguien te puso que eres un ángel, que brillas con luz propia, que muchas Oh, qué gracias. tan Tu hermanita bello. loca está recordando una historia en la universidad. Estudiábamos el cerebro con cerebros reales y yo los tenía en la parte de atrás del carro. Un Renault 9, no me ¿Y se acuerdo. les cayó? Se nos derramaron los cerebros. Fue una cosa horrorosa, sí. El formol casi, creo que tocó vender ese carro prácticamente porque el olor de formol no salió. Lina, me morí, me muero. ¿Vos te imaginas con un cerebro ahí? No, yo prefiero mis clientes, prefiero seguir trabajando así con manos de la palabra. No, me encantó, Mario. Aprendí muchísimo. Muchas gracias por compartir tanta información, tanta sabiduría. Esto estuvo hermoso. Va a quedar grabado para las personas que estén interesadas en oírlo, en compartirlo. Qué rico. Y yo creo que se queda cortico el tema. La verdad, las palabras. Si tienes Sí. 30 segundos, ¿cuáles son las palabras que más te dices en el día? ¿Qué más nos deberíamos decir? Me encanta a mí Porque la palabra conexión porque te lleva a conectarte con tu propia esencia. Amor, me parece que el amor es mágico, es todo, el amor universal. El consentirme, el agradecimiento, las palabras de gracias. gracias me parecen que son Sí. wow, son súper bendecidas. ¿Qué más te digo yo? La escucha, las Nada de palabras. diminutivos.
más En diminutivos afirmativo. no hay necesidad. En estos días me tocó una estudiante de la academia súper linda que ya hablaba todo en diminutivo. Entonces yo, hermosa, pues vamos aprendiendo. Es que no tenemos nosotros por qué ser tan exigentes. Lo que tú me Se decías va a antes. cortar, Maru, linda. Sí, Ya, ya en ves, chao. 5, 4. Te quiero Gracias mucho, por gracias a todo, besos, todos. te quiero.